Bueno, hermanos, en esta mañana les digo a todos ustedes, con el saludo de Cristo Jesús, el Maestro, les digo a todos ustedes, Shalom, hermanos, y paz a vosotros. Hermanos, nos da gusto ver el rostro de mis hermanos hoy en este día de Shabbat, día del Señor consagrado a su bendito nombre. Hoy, hermanos, nos hemos gozado del Señor, hemos entonado cánticos para la gloria del Padre Celestial y hemos escuchado también su bendita ley a través de uno de sus siervos. Y hoy en esta mañana, dice el Salmo 50:23, todo el que sacrifica alabanza, ese me honra. Y hoy, hermanos, estamos honrando en nombre del Señor, el Padre Celestial, y en nombre del Maestro Jesús. Así como estamos de pie, hermanos, voy a dar el lugar a mi hermano ministro para que él dé el mensaje de este día que tiene preparado para su iglesia. Adelante, hermano. Gracias, hermano Víctor. Amados hermanos, en la fe de nuestro Señor Jesucristo, Shalom. Shalom. Ocupen sus lugares, hermanos, por favor. Hermanos, pues hoy vamos a tocar un tema importante dentro de la iglesia que es, para mí, hermanos, preocupante, porque en este lugar de libres se está llevando a cabo el conocimiento de la palabra del Señor, y eso me preocupa por una situación, hermanos. El sábado pasado, hablando con mi hermano Angelito, me comenta que él está pues, ya teniendo pláticas con un conocedor de la palabra de Dios. Se ve que es una persona dentro del catolicismo y que él tiene, hermanos, ciertas inquietudes, y las inquietudes que están platicando con él, pues dice que en la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo vieron a Elías y a Moisés, y él, pues, hermanos, el conocedor de la palabra del Señor de parte del catolicismo dice que los muertos están latentes y que se puede consultar a los muertos, porque vieron ahí a Elías y a Moisés. Ocupen sus lugares, hermanos, por favor. Y entonces mi hermano Angelito pues se queda en un momento dado, dice, bueno, pues es que el texto así dice, que cuando se transfigura nuestro Señor Jesucristo, estaba ahí, vieron los discípulos, 3 discípulos de nuestro Señor Jesucristo, ven a Elías y a Moisés y a Jesucristo transformado. Y entonces él piensa, hermanos, que pues que los muertos pueden verse en un momento dado, y por eso, hermanos, hay aquellos adivinos, aquellas pitonisas de aquellos tiempos en los cuales llamaban a los muertos, los llamaban y entonces podían platicar con ellos, hermanos. Pero, hermanos, mi hermano Angelito, en el momento que le dan el texto, pues se queda también así como que sorprendido. Dice, bueno, es que realmente, pues sí se ve ahí, ¿verdad? Que ven a ellos, a Elías y a Moisés, y entonces ya no hay la manera de cómo poder debatir con el texto. Y esto, hermanos, para mí es preocupante, así es que hoy vamos a tocar el tema, y el tema es precisamente la transfiguración. Bien, cuando entramos en el ámbito espiritual, cuando entramos en ese ámbito, es, hermanos, demasiado importante que nosotros nos elevemos a ese grado, a esa situación de la parte espiritual. Les voy a poner un ejemplo, hermanos, en los cuales un conocedor de la palabra del Señor en el tiempo de Jesucristo, cuando el Hijo de Dios habla con Nicodemo, fijémonos, hermanos, ahí, cuando está hablando con Nicodemo, le dice Jesucristo, dice, ¿sabes qué? El hombre es necesario, pero forzosamente necesario, que tenga que nacer de agua y de espíritu. Y le dice Nicodemo, Señor, ¿cómo puede ser esto? ¿Acaso tengo que hacerme pequeñito y entrar en el vientre de mi madre? Jesucristo, hermano, se sorprende porque le dice, a ver, Nicodemo, eres un hombre letrado, eres un hombre lleno de conocimiento en la ley de Dios. ¿Cómo es posible que no me entiendas lo que te estoy diciendo? Dice, pues, ¿qué pasaría si te hablara yo de las cosas celestiales?
quedarías peor. No me entenderías ni de lo que yo te estoy hablando. Si de las cosas terrenales te espantas, no sabes, pues imagínate si te hablara yo de las cosas celestiales. Entonces, hermanos, cuando entramos nosotros en el ámbito celestial, es necesario que nosotros sepamos cómo es la vida, hermanos, con los ángeles. Cómo es la vida, hermanos, en el ámbito espiritual. Es una situación, hermanos, que nosotros aún hay muchas cosas que no comprendemos. Pero, hermanos, lo suficiente para poder entender, hermanos, qué es el ámbito espiritual. Bien, hermanos. Dice, hermanos, Efesios, vamos a la carta que Pablo escribe a la iglesia de Éfeso. Y vamos a ver, hermanos, algo que es importante que nos detengamos para analizar todas las cosas que el Señor nos permite conocer. Capítulo 3 de la carta a los Efesios, capítulo 3, verso 17 y 19. Espero que estemos en la cita. Hermana Juanita, hermano Israel, hermana Juanita, nos da mucho gusto que nos visite, igual que mi hermana Araceli, aunque está con el pequeño, pero mi hermana Araceli también nos da mucho gusto que esté con nosotros. Bien, si no quiere el pequeño estar allá porque se siente medio raro, no hay problema, pues que se quede aquí con nosotros. ¿Sí, hermanos? Bien. Entonces dice así, hermanos, capítulo 3 de Efesios, verso 17 y al verso 19. Dice así: que Cristo viva en sus corazones por la fe, y que el amor sea la raíz y el fundamento de sus vidas, y que así puedan comprender con todo el pueblo santo cuán ancho, largo, alto y profundo es el amor de Cristo. Pido pues que conozcan ese amor que es mucho más grande que todo cuanto podemos conocer, para que lleguemos a colmarnos de la plenitud total de nuestro Dios. Hermanos, dice aquí el apóstol Pablo, y yo quiero, antes de comprender bien el texto, los textos que leímos, hermanos, conocer la mente de Cristo, recuerden el texto que vimos el sábado pasado, ¿sí? Dice, hermanos, que para el hombre común y corriente le es difícil entender las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque se tienen que entender espiritualmente. Pero para el hombre común y corriente le son locura. ¿Por qué? Porque se tienen que analizar espiritualmente, ¿sí? Y cuando nosotros conocemos a Cristo, entonces tenemos la mente de Cristo. Pero para poder tener la mente de Cristo, necesitamos forzosamente la ayuda del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, hermanos, no podemos nosotros comprender las cosas que Dios quiere que aprendamos. Bien, entonces, hermanos, dice aquí Pablo, para que en el amor de Cristo podamos entender, hermanos, quiero ponerles de ejemplo el estuche de los anteojos. Este estuche, hermanos, ocupa un lugar en el espacio, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que tiene 3 dimensiones. ¿Cuál es? Lo alto, lo ancho y lo largo, ¿sí? Ocupa un lugar en el espacio. A esto se le llama, hermanos, tercera dimensión a esto. Pero Pablo está diciendo aquí, hermanos, que podamos entender no solamente lo que es la materia, lo que ocupa un lugar en el espacio, sino que podamos entender también la cuarta dimensión. ¿Qué es la cuarta dimensión, hermanos? La cuarta dimensión es lo espiritual. Si yo no entiendo, hermanos, qué es la tercera dimensión, mucho menos voy a entender qué es la cuarta dimensión. Pero para poder entrar a la cuarta dimensión, que es la parte espiritual, que es lo profundo, precisamente lo que dice Pablo aquí, la profundidad de las cosas. Cuando yo quiera entender la profundidad de las cosas, y fijémonos, hermanos, lo que dice precisamente Apocalipsis,
a la iglesia de la etapa de Filadelfia. Dice, todos aquellos que no tienen la capacidad de poder comprender la profundidad de Satanás, fíjense hermanos, ahí habla de Satanás, dice, no se les puede dar algo más, porque entonces no podremos salirnos de lo que Satanás tiene en la mente de él para poder atacarnos a todos nosotros. ¿Cuándo yo voy a poder entender la mente, hermanos, de Jesucristo? Cuando yo pueda entrar a la situación de lo que es el ambiente espiritual. Pero para que yo pueda entrar en el ambiente espiritual, necesito al Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, yo no voy a poder comprender qué tan fuerte es mi enemigo. ¿Quién es mi enemigo? Es Satanás. Satanás es espíritu. Así es que, ¿cómo yo lo voy a poder entender? A través del Espíritu Santo para que me capacite qué tan fuerte es todo esto. Ahora, vamos, hermanos, a lo que es, hermanos, lo que debemos de entender la parte espiritual. Bien. Los ángeles, hermanos, tienen un poder increíble. Hermanos, es un poder increíble. Y voy a tocar algo importante. Cuando el rey Saúl ya no tiene salida de todos los males que había hecho, ¿qué hizo Saúl? Hermana Aide, ¿qué hizo Saúl? Hermana Celerina, ayúdenme. ¿Qué hizo el rey Saúl? Cuando ya no tenía salida, ¿por qué? Porque iba a la guerra. Y él tenía miedo, tenía mucho miedo. Fue. Bueno, pero antes de ir con la pitonisa, hermano Víctor, ¿qué hizo Saúl antes de ir con la pitonisa? Tenía miedo. Sí, tenía miedo. Pero antes de ir con la pitonisa, ¿qué hizo? Oró a Dios, pero Dios no le respondió. Dios no le respondió, pero ¿a quién consultó? Al sacerdote. Después, hermanos, a Tumín y Turín. Y tampoco, hermanos. Fue con buscó los medios para poder saber qué iba a pasar con él. Nadie le contestó, se vio acorralado. ¿A quién tuvo que consultar? A la pitonisa. ¿Qué hizo la pitonisa, hermanos? Dice que consultó a los muertos y dijo la pitonisa, veo que de la tierra salen dioses. Fíjense, hermanos, de la tierra la pitonisa vio que salían dioses. Y le dice Saúl, ¿qué es lo que estás viendo? Dice, veo a un hombre vestido de blanco y de barba larga. Y dijo Saúl, ese es Samuel, dile que venga. Y empezó a hablar con Saúl. El rey empezó a hablar con Saúl. Samuel con Saúl. Empezaron a hablar. Y le dijo ahí precisamente Saúl, oye, ¿qué va a pasar conmigo mañana? Y le dijo él, el Señor te ha entregado en manos de tu enemigo, tus hijos y tú van a morir. Ahora la pregunta, hermanos, es, ¿estaba hablando Saúl con Samuel? No, era el diablo. Era el diablo. Dice el apóstol Pablo que el diablo se transfigura en ángel de luz. ¿Sí? Por eso es lo que les comento, hermanos. Hay que saber entender el poder que tienen los ángeles. Tanto los ángeles de Dios como los ángeles de Satanás. Los seguidores de él tienen un poder increíble, hermanos, que nosotros no podemos entender. Pero ¿saben quién es mayor a los ángeles? Jesucristo. Ahora viene la situación, hermanos. ¿Qué hizo Jesucristo? ¿Qué hizo Jesucristo cuando suben al monte alto? Él y los 3 discípulos se transfiguran, nuestro Señor Jesucristo, y entonces los 3 discípulos ven a Jesucristo que se transfigura en una luz blanca, hermanos, en una luz blanca. Pero cuando se transfigura, ven también los 3 discípulos a Elías y a Moisés. Ahora la pregunta es, ¿qué sucedió en ese momento? Pues
se asustaron los, ¿cómo se llama? Pero ¿qué hizo Jesucristo? Para que los tres discípulos lo vieran a él transfigurado, pero también vieran a Moisés y a Elías. Se transportó al milenio. Se transportó al milenio. Esa es una parte, ¿sí? Pero ¿qué tal si Jesucristo, hermanos, por el poder de la mente, hizo que ellos vieran a Jesucristo transformado, pero también a Elías y a Moisés? La mente. Es el poder de la mente, hermanos. Y ahí es donde entra, hermanos, la situación. Hay tantísimas cosas, hermanos, tantísimas cosas que nosotros debemos de entrar en la parte espiritual para poder saber, hermanos, cuál es el poder de Dios. Otra situación. ¿Qué hizo Jesucristo cuando Lázaro tenía 4 días de muerto y que ya olía mal? El poder de la mente de Jesucristo, hermanos, y a través de Dios hizo que Lázaro volviera a tomar vida. ¿Sí? ¿Qué va a pasar con los muertos? Vamos a resucitar. Con ese poder de ¿Sí? Dios. Por el poder de Dios. Entonces, cuando entramos en la cuestión del ambiente espiritual, debemos de entender, hermanos, qué es lo que está pasando. Y eso no quiere decir, hermanos, que Jesucristo hizo que resucitara, hermanos, a Elías y a Moisés. No, hermanos, simplemente el poder de Dios y el poder de la mente de Jesucristo hizo que precisamente, hermanos, tuvieran esa visión. ¿Qué pasó, hermanos, cuando el apóstol Pablo iba en el caballo? Hermanos, ve la luz tremenda, queda ciego, se cae del caballo, pero los que iban con Pablo, ¿qué pasó? ¿Qué vieron ellos? ¿Escucharon algo? No. Sí escucharon, pero no vieron nada. Y en la parte de la defensa de Pablo dice lo contrario, ¿sí, hermanos? Porque puede ser por ahí alguien que diga, bueno, ¿y qué pasó aquí? Se contradice. No, hermanos. Lo que pasa ahí, hermanos, dice el apóstol Pablo en su defensa. Lucas es el que escribe Hechos de los Apóstoles. Y Lucas, hermanos, ve la situación de lo que él narraron cuando estaba, hermanos, viendo o lo que estaba sucediendo cuando Pablo cae del caballo. En la defensa de él, Lucas, hermanos, escribe lo que Pablo habló. Pero no es de que se contradiga la escritura, sino simplemente dice que los que iban con él, dice que solamente vieron, pero no escucharon nada. Y en la otra parte dice que escucharon, pero no vieron nada. El poder de la mente, hermanos, y el poder de Dios, el poder de Jesucristo, hace posible muchas cosas que nosotros no entendemos. Pero esto es, hermanos, en la parte espiritual. Bien, dice la segunda carta de Pedro, vamos a la escritura, la segunda carta de Pedro, aquí Pedro, hermanos, él hace mención de lo que son los ángeles. ¿Sí? Capítulo 2, verso número 11. La segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso número 11. Dice así: en cambio, los ángeles, aunque tienen más fuerza y poder, no se atreven de parte del Señor a condenar con insultos a los poderes. ¿A quiénes, hermanos? A los demonios. O sea, no se presta, hermanos, los ángeles de Dios no se prestan a discutir con los ángeles del demonio. Ellos, hermanos, dice, el Señor te reprenda. Simplemente, hermanos, no maldicen. Pero dice aquí Pedro que tienen los ángeles un poder y una fuerza, hermanos, súper grande. Bien, ahora vamos a compararlos con lo que dice, hermanos, pues la situación de Jesucristo comparándolo con los ángeles. Dice Hebreos en el capítulo número 1, Hebreos, hermanos, capítulo número 1,
verso 3 al 4. Dice así, espero que estén en la cita, hermanos. Verso 3 al 4, Hebreos, capítulo 1. Dice así, habla de Jesucristo. Él es el resplandor glorioso de Dios, la imagen misma de lo que Dios es, y Él es el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de limpiarnos de nuestros pecados, se ha sentado en el cielo a la derecha del trono de Dios y ha llegado a ser superior a los ángeles, pues ha recibido en herencia un título mucho más importante que el de los ángeles. Entonces, Jesucristo, hermanos, es superior a los ángeles. Por lo tanto, Él tiene un poder, hermanos, increíble. ¿Para qué? Para poder entender que en la transfiguración Jesucristo hizo una cosa esplendorosa. ¿Y cuál es eso? Lo que dijo mi hermano Bertín, hermanos. Que Jesucristo, hermanos, hace que se transportaran al milenio y poder ver a Jesucristo transformado en el milenio y que también ellos pudieran hacerlo. Bien, hermanos. Ahora, con todo esto necesitamos saber qué es lo que pasa con los muertos, qué es lo que dice la palabra de Dios para que nosotros estemos preparados y poder contestar las preguntas que se nos puedan hacer cuando estamos fuera de este lugar. ¿De acuerdo, hermanos? Bien. Dice, hermanos, Eclesiastés. Vamos a lo que aquel rey Salomón escribió para el conocimiento de todos nosotros. Dice así, hermanos, Eclesiastés en el capítulo 9. Este libro de Eclesiastés es un libro, hermanos, muy profundo en el conocimiento y que debemos de tenerlo pues a la mano para que podamos entender muchas cosas. Capítulo 3. Capítulo 9, verso número 5. ¿Listo, hermana Juanita? Capítulo 9 de Eclesiastés, verso número 5. Dice así la palabra de Dios. Además, los que viven saben que han de morir, pero los muertos no saben nada, ni ganan nada. ¿Por qué se les ha echado al olvido? Dice que los muertos, hermanos, no saben nada. ¿De acuerdo? O sea, el muerto, hermanos, cuando nosotros morimos, nos vamos al sepulcro y de ahí, y dice el verso número 10, aquí mismo. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo con todo empeño, porque en el sepulcro, que es a donde tú vas, ahí no existe nada, ¿sí? No hay conocimiento, no hay sabiduría. En el sepulcro, hermanos, no existe el tiempo, no hay nada. Ahí, hermanos, entonces, ¿qué quiere decir? Que los muertos, hermanos, ahí quedamos en el sepulcro y no vamos a saber nada. ¿Por qué, hermanos? Hasta que venga Jesucristo es cuando venga la resurrección de los muertos. Pero, hermanos, que no nos vengan con cuentos de que los muertos Hablan. vienen y que los podemos llamar y que entonces, hermanos, puedan llegar a nosotros. El poder, hermanos, de Dios es que los muertos, cuando nosotros llegamos al sepulcro, ahí nos quedamos hasta que venga el poder de Dios y podamos nosotros entender qué es, hermanos, la resurrección. Y que van al cielo tampoco. Y que también dicen que cuando se va uno al sepulcro, o se queda uno ahí o se va uno al cielo. ¿Sí? Pero, hermanos, eso la palabra del Señor no lo dice. Dice el texto, hermanos, que el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Eso sí lo dice.
Pero ahora, hermanos, el espíritu, ¿qué es, hermanos? Es parte del espíritu, hermanos. Pero fíjense una cosa importante. Y lo quiero hacer en la comparación. Está mi hermano que estudió computación y que, hermanos, ahora la computadora nos sirve para poder entender algo de lo que es la parte de la mente. Si yo, hermanos, tengo la computadora, tiene el software, tiene todo el equipo, está completito, hermanos, ahí está. ¿Qué le falta a la computadora para que pueda, hermanos, servir? ¿Qué le falta? Un instrumento que lo mueva. No, le falta energía. Si la computadora no tiene energía, no funciona. Está completa, ¿sí? Pero no funciona, ¿por qué? Porque le falta energía. Entonces, nosotros estamos completitos, hermanos, ¿sí? Pero ¿qué nos falta a nosotros para poder tener vida? La computadora, para que tenga vida, necesita energía. Entonces, ¿qué me falta a mí? Ya está el cuerpo completo, ¿sí? Pero ¿qué me falta a mí para poder tener vida? El Espíritu de Dios. Ese me lo da el Señor. Ahora, ¿cómo yo me puedo comunicar con el Señor que ya me dio Espíritu? Pues a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que va a hacer que yo me pueda comunicar con Dios. Pero para que el Espíritu Santo funcione en mí, ¿qué necesito? Esto, la palabra de Dios. Si yo no tengo esto, el Espíritu Santo no funciona. Y muchos dicen, entonces como yo tengo esto, tengo el Espíritu de Dios. La pregunta es, hermanos, a todos ustedes, todos tenemos esto, ¿sí? El católico lo tiene, el protestante lo tiene. Pregunto, ¿tienen el Espíritu de Dios? En parte se puede decir que sí, pero no tienen el conocimiento y aparte no hacen la voluntad de Dios. Dice el texto bien clarito, nada más que no lo entienden, hermanos. Dice el texto bien clarito. No los oidores son los justificados delante de Dios, sino quienes, los hacedores de la palabra de Dios, son los que están precisamente conectados con Dios. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo. Solamente de esa manera. Si yo, hermanos, veo, leo, entiendo, hermanos, pero no lo pongo por obra, de nada sirve. Entonces tengo que ponerlo por obra. Esa es la manera de cómo poderme conectar con Dios. Y si yo no lo pongo por obra, el Espíritu de Dios no funciona de ninguna forma. Eso es lo que debemos de entender. Entonces, hermanos, los muertos cuando lleguemos, hermanos, al polvo de la tierra, ahí quedamos totalmente. No vamos a tener comunicación, no vamos a tener vida nuevamente, sino a través del Espíritu de Dios, porque dice así, hermano, la palabra del Señor, porque el Espíritu que da vida y que le dio vida a Jesucristo estando muertos, entonces si yo tengo el Espíritu de Dios, la mente de Jesucristo, lo mismo que hizo con Jesucristo el Espíritu, va a ser conmigo, me va a resucitar. Si yo no tengo el Espíritu, la mente de Jesucristo, hermanos, no voy a resucitar. Sí voy a resucitar, pero en la segunda. ¿Sí? Y eso ya es para la muerte. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de entender. Hermano, dice la Escritura que todos los muertos en Cristo resucitarán primero. Bien, hermanos. Ahora, fijémonos lo que dice Job. Vamos a lo que dice Job, hermanos, que es que debemos de nosotros de entenderlo. Job, en el capítulo 19, este libro nos arroja, hermanos, conocimiento también, en donde, ¿qué es lo que Job escribió? Más bien, se sabe, hermanos, que Job fue escrito también este libro por Moisés, fueron contemporáneos, porque Job, hermanos, en sus capítulos, pues como que se deja ver que no lo escribió él, pero bueno, dice Job capítulo 19, verso 25,
verso 25 al verso 27. Dice así: yo sé que mi Redentor vive y que Él será mi abogado aquí en la tierra. Aunque la piel se me caiga a pedazos, yo en persona veré a mi Redentor, a Cristo. Con mis propios ojos lo he de ver, yo mismo y no otro. Job, hermanos, estaba consciente de que Cristo lo va a levantar. ¿Sí? Entonces, él, hermanos, dice en otro texto: haré mi cama en el sepulcro y allí esperaré. Entonces, Job, hermanos, está consciente de esto y nos lleva al conocimiento de que todo viene a su tiempo. Todo, hermanos, todo viene a su tiempo. Pero el tiempo de la resurrección va a ser que todos los muertos nos levantemos del sepulcro para poder ver a nuestro Señor Jesucristo. Pero eso va a ser en su tiempo. ¿Qué quiere decir? Dice también Eclesiastés, hermanos, que ningún hombre tiene potestad sobre los espíritus, solamente el Padre. Es más, ni el mismo Satanás tiene poder sobre el espíritu del hombre. ¿Sí? Tiene poder, hermanos, en la mente, ¿sí? En su forma de, o sea, en la parte del alma. ¿Por qué? Porque en el alma, hermanos, radica precisamente la voluntad, de lo que hablábamos hace un momento, ¿sí? De la voluntad y del cuerpo, o sea, lo que es el cuerpo, pero en el alma, hermanos, existe la voluntad, los pensamientos y los sentimientos. Cuando yo le doy cabida al diablo, hermanos, se mete en mis pensamientos, y entonces mis sentimientos van a ser malos, y entonces mi voluntad va a estar perdida. Entonces esto, hermanos, es lo que debemos de poder nosotros comprender. ¿Para qué? Para que los muertos, hermanos, tengamos la esperanza de que cuando venga Jesucristo, tengamos la esperanza, hermanos, de verlo, pero solamente haciendo la voluntad. Bien, vamos a Mateo, al libro de el Evangelio de Mateo, en el capítulo 17, en donde precisamente vamos a ver la transfiguración, capítulo 17, que es lo que mi hermano Angelito estaba, pues, hasta cierto punto discutiendo con esta persona para poder, hermanos, comprender este tema que es importante en nosotros. Capítulo 17, del verso 1 en adelante. Dice así, hermanos. Estamos ya en las citas. Hermana Mine. Capítulo 17 de Mateo, verso 1 en adelante. Dice así: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a Juan, 3 discípulos, el hermano de Santiago, y se fue aparte con ellos a un cerro muy alto. Allí delante de ellos cambió la apariencia de Jesús. Su cara brillaba como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. En esto vieron a Moisés y a Elías conversando con Jesús. Estaban platicando. Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bien que estemos aquí. Si quieres, haré 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras Pedro estaba hablando, una nube luminosa se posó sobre ellos, y de la nube salió una voz que dijo: este es mi Hijo amado, a quien he elegido. Escuchen. Al oír esto, los discípulos se postraron con la cara en tierra, llenos de miedo. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: levántense, no tengan miedo. Y cuando miraron, ya no vieron a nadie, sino solamente a Jesús. Mientras bajaban del cerro, Jesús les ordenó: no
cuenten a nadie esta visión, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado. Los discípulos preguntaron entonces a Jesús: ¿por qué dicen los maestros de la ley que Elías ha de venir primero? Ahí me detengo tantito, hermanos. Fíjense bien. ¿Qué fue lo que vieron ellos, hermanos? A Elías, a Moisés y a Jesucristo, que estaban platicando. Y entonces, hermanos, ¿por qué tuvo que pasar esto? Porque ya habían escuchado a los fariseos que tendría que venir Elías. Y entonces aquí los discípulos le dicen: Señor, ¿y entonces por qué aquellos andan diciendo que tendría que venir Elías? Y les dice Jesucristo: no le cuenten a nadie todavía esto, hasta que yo resucite. Y entonces los discípulos pensaron: bueno, si el maestro estaba platicando con Elías, ¿por qué aquellos dicen que tendría que venir Elías? Y se quedan pensando ellos: bueno, ¿qué es lo que está pasando entonces? Si Elías ya lo vimos. Ahora hay una parte importante, hermanos. En aquel tiempo existía la fotografía. En aquel tiempo habían hecho un dibujo de lo que eran, hermanos, Elías y Moisés en el tiempo de vida de ellos, o una escultura. No, hermano. De ellos no había, hermanos. O una escultura. ¿Quién se iba a preocupar porque se hicieron una escultura de Moisés como la figura que tenía él? Ahí fue el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, precisamente aquí viene la verdad. Se los declaró, pero inmediatamente, hermano. O sea, no se esperó a que, a ver, espérame tantito, Jesús, espérame. El Espíritu Santo le decía a Cristo: espérame tantito, déjame decirles a ellos quiénes son. No, hermanos, eso es inmediato. Pero dice que para que eso sucediera, Jesús estaba hablando, ¿no? Estaba hablando con ellos. ¿Sí? Pero cuando ellos se agacharon y el rostro a la tierra, o sea, tenían miedo. Jesús los toca, pero en el momento que los toca a ellos se levantan, ya no estaban. Ya sabían, o sea, ese poder de Jesucristo, hermanos, se desvaneció. Y esto sigue diciendo, hermanos, verso número 10. Bueno, regreso 10 para poder seguir contigo con los demás textos. Dice: los discípulos preguntaron entonces a Jesús: ¿por qué dicen los maestros de la ley que Elías ha de venir primero? Y Jesús les contestó: es cierto que Elías viene primero y que él lo arreglará todo. Pero yo les digo que Elías ya vino y que ellos no lo reconocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Del mismo modo, el Hijo del Hombre va a sufrir en manos de ellos. Entonces, los discípulos se dieron cuenta de que Jesús les estaba diciendo que era Juan el Bautista. Entonces entendieron: Juan el Bautista es aquel Elías que había de preparar el camino del Señor. Y entonces, hermanos, a Jesucristo toma el papel de Elías, dice: porque así como hicieron con Elías, así van a hacer conmigo. ¿Sí? Entonces, aquí ya los discípulos ya entendieron que estaba hablando precisamente de Juan el Bautista. Todo esto, hermanos, es lo que hace posible que nosotros podamos entender quién es el poder de Dios, el poder de Cristo, que es un poder, hermanos, cuando entramos en la situación espiritual, es un poder, hermanos, totalmente grande. Quiero comentarles solamente, hermanos, lo que pasó en Job capítulo 4, cuando él, hermanos, comenta Job, hermanos, que estaba soñando, pero que de repente vino una sombra. Dice que vio una sombra. Y dice que los cabellos, su piel se puso chinito,
y que, hermanos, vio una sombra y que le entró un miedo tremendo, pero que vio, hermanos, esa sombra, un espíritu, y que, hermanos, sintió tanto miedo que entonces dice que se acercó al oído y le dijo cosas que dictó al oído, el espíritu, hermanos, pero que él no entendía lo que estaba pasando. Yo pregunto, hermanos, ¿qué es lo que pasa cuando algunos de nosotros tenemos una pesadilla, tenemos, hermanos, la presencia, sentimos la presencia de algo? Y esto yo creo que todos hemos sentido algo de esto. Todos. No nos podemos mover, nos quedamos así tiesos, hermano, por completo. ¿Qué es lo que está pasando? Que un ser malo, un espíritu malo, de parte de Satanás, hermanos, está presente y sentimos frío, nos engarrotamos y no podemos hablar, hermanos. No podemos ni siquiera mover el dedo, menos abrir los ojos. Y eso, hermanos, nos sucede a todos. Pero lo más chistoso, hermanos, que es cuando estamos medios dormidos. Bien, pues muchas veces, no sé si a ustedes ya les sucedió, pero a mí ya me sucedió, hermanos, que estando orando, siento eso, hermanos. Y en una ocasión, hermanos, les quiero decir, en una ocasión estaba yo orando, dándole gracias a Dios, pero pidiendo por la iglesia, pidiendo por los enfermos, pidiendo por todo lo que siempre estamos acostumbrados. Y empecé, hermanos, yo mismo me sorprendí, porque empecé, hermanos, a tener que hablar fuerte y con una voz poderosa, pidiéndole a Dios que me quitara, pero no abrí los ojos, hermanos. Yo seguía orando al Padre y pidiéndole a Dios que en ese momento se me quitara lo que estaba yo viviendo, hermanos. Algo, hermanos, así que se eriza todo el cabello. Algo poderoso. Y un frío, hermanos, tremendo. Hermanos, y van varias veces que me sucede esto. Entonces, eso, hermanos, es lo que sucede con estos espíritus. Y luego, en una ocasión, aquí en Libres, nos dijo una hermana, quiero que vayan a orar a la casa porque hay cosas que no sé entender qué está pasando en la casa. Se oyen ruidos, se oyen cosas extrañas y no sé qué es lo que está pasando. Vamos a hacer oración, hermanos, pedimos por ese lugar, que esos espíritus malos, hermanos, se alejen, que dejen y que el Espíritu de Dios habite en ese lugar. ¿Para qué, hermanos? Para que no tengan miedo. ¿Cuándo se tiene temor, hermanos? Cuando no se sabe qué es lo que está pasando, qué es lo que sucede. Y eso, hermanos, es entrar precisamente al conocimiento de la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que podamos estar confiados de que Dios nos resguarda siempre en todo momento. Dice 1 Corintios capítulo 2, con esto terminamos, hermanos. 1 Corintios capítulo 2. ¿Perdón? No, nada más es capítulo 4. Por ahí búsquenlo, parece que es el verso 16 en adelante o 4 en adelante, pero es capítulo 4 de Job, en donde habla de ese espíritu. ¿Sí? Habla de ese espíritu y que, hermanos, ahí es donde Job hace mención de esto. Bien, dice así, primera carta a los Corintios, capítulo 2, con esto terminamos el tema, hermanos. Dice el verso número 11. ¿Quién entre los hombres puede saber lo que hay en el corazón del hombre, sino solo el espíritu que está dentro del hombre? De la misma manera, solamente el Espíritu de Dios sabe lo que hay en Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, o sea, el espíritu del hombre, sino el espíritu que viene de Dios, para que entendamos las cosas que Dios en su bondad nos ha dado. Hablamos de estas cosas con palabras que el Espíritu de Dios nos ha enseñado, y no con palabras que hayamos aprendido por nuestra propia sabiduría. Así explicamos, fíjense, así explicamos las cosas espirituales
con términos espirituales. El que no es espiritual no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son tonterías. En otras versiones dice, son locuras. Y tampoco las puede entender porque son cosas que tienen que juzgarse espiritualmente. Pero aquel que tiene el Espíritu puede juzgar todas las cosas y nadie lo puede juzgar a él. Pues la Escritura dice, ¿quién conoce la mente del Señor? ¿Quién podrá instruirle? Sin embargo, nosotros tenemos la mente de Jesucristo. ¿Recuerdan, hermanos, lo que dice Isaías en el capítulo 40, verso número 13? Ya lo hemos visto varias veces, pero una vez lo van a lo vamos a recordar. 40, 13, 14 y 15, por ahí, hermanos. Pero dice así Isaías capítulo 40. Sí, lo estábamos viendo. Lo estábamos viendo, hermanos. Dice, hermanos, ¿quién instruyó al Espíritu Santo? ¿Quién le aconsejó? ¿Quién le dio sabiduría? Pues el Padre. Sí. Y luego, el Espíritu de Dios, ¿a quién instruye? Ya instruyó precisamente el Padre al Espíritu de Él, al Espíritu Santo. Ya lo instruyó, ya le dio consejo, ¿sí? Ya le dio la capacidad. Y entonces, nuestro Señor Jesucristo, hecho hombre, ¿quién le da el poder del conocimiento a nuestro Señor Jesucristo? A través del Espíritu Santo. El Padre. ¿Sí? Ahora, ¿quién nos instruye a nosotros? El Espíritu. El Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, quiere decir que si el Espíritu Santo instruyó a Jesucristo, pues el Espíritu Santo nos instruye a nosotros. Y por lo tanto, tenemos la mente de Jesucristo. Así de sencillo. ¿Se entendió, hermana Juanita? ¿Sí? Bien. Entonces, los muertos nada tienen que ver en este asunto. ¿Sí? Los muertos están ahí. Pero ¿quién hace posible todas las fechorías para que el hombre se turbe? El diablo. El rojo. El diablo. Es el que hace todo eso. Y si no estamos bien cimentados, si no estamos bien preparados en el conocimiento de la palabra del Señor, pues fácil nos llevan a la trampa. Fácil, hermanos. Entonces la gente, precisamente que no tiene el Espíritu de Dios, pues les son locura. Y no sabe, y no las sabe entender, no las puede comprender. ¿Por qué? Porque se requiere del Espíritu Santo. Y Él es el que me instruye. Y entonces cuando me instruye a mí, como lo hizo con Jesucristo, entonces quiere decir que yo tengo la mente de Jesucristo. Y teniendo la mente de Jesucristo, hermanos, ¿nos va a tentar el diablo? Sí. ¿No lo hizo con Cristo? Sí. No lo tentó. Pues si tentó al Hijo de Dios, hermanos, ¿qué nos esperamos nosotros? Sí. Entonces, tenemos la mente de Cristo. exactamente. Entonces, exactamente. Fíjese bien lo que le dijo el diablo a Cristo. Si postrado me adorares, te daré todos estos reinos que me fueron dados a mí. Así dice desde la Escritura. A mí me fueron dados. ¿Sí? Si postrado me adorares, te lo daré. Le contesta Jesucristo. Escrito está que solamente al Padre se le tiene que adorar. Y recordemos de aquellas palabras de Jesucristo con la samaritana. ¿Sí? ¿Qué le dijo Jesucristo? Le dijo, todo aquel que tiene espíritu de Dios es necesario que adore en espíritu y en verdad. ¿Sí? Así también. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que adorar a nuestro Dios en espíritu y en verdad. ¿Qué es lo que quiere el diablo que se le haga? Porque él quiso ser igual que Dios. Por eso le dice a Jesucristo, si postrado me adorares, te daré todo esto. Y le dice, solamente al Padre es al que se le debe de adorar. Y Jesucristo se lo dijo a la samaritana. ¿Sí?
el que adora a Dios en espíritu y en verdad es necesario que adore. Así que, hermanos, hoy nosotros tenemos la mente de Jesucristo, tenemos la capacidad de entender la Escritura, tenemos, hermanos, el conocimiento para poder, hermanos, comprender lo que está escrito, y a todos aquellos que nos puedan escuchar y podamos platicar con ellos, podamos convencerlos, no nosotros, sino el Espíritu de Dios, que también queremos que more en ellos. El Señor los bendiga. Amén. Shalom.